Entonces pusieron los paisas a hablar de la vaca, porque los paisas somos muy pujantes, los paisas somos muy vivos. Hemos dicho, es que el paisa es el rey. Pusieron los antioqueños en un problema, a pensar de que a nosotros no nos quiere el presidente, a nosotros no nos quiere Petro. ¿Qué es eso, por Dios? O sea, ¿cómo ustedes creen que nosotros le hemos importado a la clase que ha gobernado este país? Es que no ve que esa clase ha gobernado los últimos 20 años y esa clase de políticos y de gobernantes no han hecho las vías. ¿Eso acaso es que ahorita en 2 años, porque este gobierno eso es lo que lleva, entonces es el gobierno que no ha hecho las obras? Pero aquí estuvo Odebrecht, como se pronuncie, y las vías nada que aquí está la Ruta del Sol, y las vías nada que se han terminado, y se han vendido 400, hemos dicho, el gobierno de Uribe vendió 452 empresas, y entre esas vendió a Isagen, y supuestamente con esos 7 billones de esa venta se iban a construir las vías, y entre eso estaba Antioquia. Pero hay una claridad importante, el tema no es ese. Créanme que el tema no es ese, el tema es que llegó una nueva fiscal y hay unos entramados de corrupción, y que si fueran solamente de corrupción, de desaparición, de tierras que se robaron, de enajenación, bueno, mejor dicho, el tema es grande. Y para sumarle a eso llega también Don Berna, para sumarle a los testimonios que tiene Mancuso. Créanme que simplemente los pusieron a que pensaran en otra cosa, pero el tema grande es otro. El tema más importante es que llega una nueva fiscal y hay que esperar a que salga la procuradora, porque hay temas gruesos, muy gruesos, donde prácticamente a Colombia lo han bañado de sangre, y a los paisas los pusieron a pensar de que Petro no nos quiere. Lleva 2 años gobernando y no nos quiere. Pero yo ese día les di datos puntuales, económicos. Es más, y les digo más, de ese tramo que falta, del túnel del Toyo, que tiene un sobrecosto, tiene un sobrecosto y por eso no se ha podido concluir, tiene un sobrecosto de 756.000 millones de pesos. Ese sobrecosto significa que hubo un dinero que se perdió y cuando nos pidieron cuentas no tuvimos cómo sustentar. Y el gobernador actual no ha querido decirle al gobernador anterior, venga, que es que aquí hay una situación, gobernador, y aquí qué pasó, y a otros gobernadores anteriores. No, aquí el tema es Petro, y el tema es que dentro de otros 2 años hay que montar presidente. ¿Por qué? Porque montamos gobernador y montamos alcaldía. Estamos hablando de Medellín y de Antioquia. Y hay que montar presidente. Y eso hay que empezarlo desde ya. Y hay que empezar a decir un montón de pendejadas, pero como nosotros no analizamos, como nosotros no pensamos, como a nosotros nos tienen estructurados y pensados, y nos determinan, nos tiran que hay que hacer una vaca. Pero todo ese dinero se ha perdido. Y les voy a decir una cosa, vean. Por la ruta entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia se perdieron 80 millones de dólares. Y yo dije hace más o menos 4 años quiénes se habían quedado con ese dinero. Y obviamente con la ayuda de unos políticos y de unas fiscalías que no los han querido investigar. Y entre esos está Florentino Pérez, el presidente y dueño del Real Madrid. Y un empresario colombiano apellido Sarmiento Angulo. Pero a la Colombia, a usted, que el país es el rey, que hay que defender no sé qué, que es que aquí este man no nos quiere, lo pusieron pero no le dicen eso. No le dicen todo ese entramado de corrupción, porque les voy a decir otra cosita. El tramo, y ahí sí nos compete acá a nosotros, el tramo entre Cañas Gordas y las partidas de la entrada a nuestro pueblo se lo han robado 3 veces. Óigase bien, 3 veces con pruebas. Y ese sobrecosto de 756.000 millones de pesos lo quieren poner a pagar a los antioqueños, que son tan avispados, y que alguien por allá muy iluminado, que sabe bastante y que nos determina bastante, nos dijo, hay que hacer una vaca para terminar. Venga, pero no las han, ustedes no han tenido para terminarlas. Y les digo una cosa, entre Uramita y Dabeiba hay un peaje, y va a haber otro peaje más caro después de que se organice el túnel del Toyo. Ahí en ese tramo va a haber un peaje más caro. Eso no se los han contado, no. Y de ahí, mejor dicho, y hay unas vigencias futuras ya comprometidas. Y no les da vergüenza decirle a Antioquia que pague sus vías. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen, porque ellos nos determinan, porque ellos saben cómo pensamos. Y ellos no tanto,
ese señor hábil, ese matarife pensador, no es sino decir cualquier cosita, y ahí mismo Antioquia se sobresalta. Ustedes tienen que saber la verdad. La verdad es que aquí hay unos desfalcos enormes, pero créame, el asunto no es ese. El asunto es que llega una nueva fiscal y va a haber unas investigaciones muy interesantes, donde de hecho está vinculada la mamá de Duque, como se los he dicho, y el mismo Duque. Y hace poquito se reveló otro escándalo. Y es que en un avión se enviaron 13 millones de dólares a Israel del gobierno de Duque para comprar unos equipos para, sencillamente, espiar personas en Colombia. 13 millones de dólares. Y eso está calladito. Hace poco reventó. Y les digo una cosa, con la nueva fiscal empezarán a reventar otro montón de situaciones que en realidad son la atención que se pretende desviar. ¿Por qué? Porque aquí hay un señor que tiene unas deudas enormes con el país. Enormes con el país. Y deudas de todo tipo. Para que sepan bien. Deudas de todo tipo. Entonces no nos enfrasquemos, por favor, en que la vaca. ¿Qué es la vaca? Y entonces usted está que desajusta para pagar el gas, para pagar la energía, porque a los paisas somos tan avispados, pero nos pusieron a pagar un dinero que se robaron de Electricaribe. Y los paisas nos toca poner ahí un pesito. Y entonces pretenden decir que es que como Antioquia genera un porcentaje muy alto de energía, entonces rebelémonos y no mandemos energía a los demás departamentos. Por favor, todavía nos tienen pensando en fronteras, ¿cómo me parece? Todavía nos tienen pensando casi en muros. No, por poco les dice que hacemos un muro y dividimos Antioquia. Y saben una cosa, Antioquia ha sido gobernada por narcos y por grupos. No voy a decir por grupos de qué índole, pero Antioquia ha sido gobernada así. Y el resto del país igual. Y les digo otra cosa más. Los gobiernos anteriores han hecho con Antioquia como este ejemplo. Haga de cuenta que hay una familia y un papá que tiene, por decir algo, 7 hijos. Pero de esos 7 hijos solamente le da a 1 o le da máximo a 2. Y ha desconocido el resto. Así de sencillo. O sea, a ese hijo solamente le da todas las oportunidades posibles y al resto no. Al resto los pone a sufrir o los pone a aullar. Le da a esos 2 todas las oportunidades. Eso ha hecho el gobierno entonces, o los gobiernos anteriores, con Antioquia y con Bogotá. Por eso usted encuentra a Antioquia y a Bogotá más desarrollados. Pero ojo, de Antioquia un sectorcito, no es todo. Y específicamente en un municipio. Y de ese municipio un sectorcito además. Y lo mismo en Bogotá. El resto del país, por eso es que no hay vías. Por eso es que nosotros, y se los digo con conocimiento, nosotros tenemos un atraso de 60 años a 70 años en las vías. Porque no es sino que usted pase de la frontera de Tulcán, Ecuador, y usted encuentra otras vías completamente diferentes. No es sino que usted pase de aquí, de Colombia, a Venezuela, y usted encuentra unas vías completamente diferentes. Y esas vías llevan años organizadas, y nosotros no. Nosotros tenemos un atraso enorme, pero eso no lo dicen al país. Y eso sí, estamos mejorando el transporte de carga por vía férrea. Eso no se lo dicen al país, porque no les interesa. Y mientras que se pueden transportar, por poner un ejemplo, 5 toneladas, que valen más que transportar 100 toneladas en el ferrocarril, en el tren. Pero nada, es que eso es lo más importante, los peajes y concesionar las vías. Y enseguida que concesionan las vías, o sea, se las entregan a otros, a unos privados, para que esos privados las exploten y nos pongan peajes y se roben la plata. Y esos señores que se han robado la plata, que les han concesionado las vías, son los que patrocinan las campañas de ellos mismos. Entonces, por eso es que esos senadores hacen lobby para que a ellos empiece, porque no pagan los impuestos. A mí me tocó esa situación, verla, que es más, cobrarles impuestos, porque no pagan los impuestos. Y entre esos está un señor muy conocido de Antioquia, que no paga impuestos. Imposible que en la declaración de rentas no le aparezca nada, o sea, no contribuye con nada. Y es uno de los mayores propietarios de las mejores tierras de Antioquia y de Colombia. Por favor, el tema no es la vaca. No se sigan desgastando con eso, que eso es absurdo. Absurdo ver la gente discutiendo sobre eso. Que ponen una vaca, y ponen una vaca y que Antioquia, y que vaca y no sé qué. No, es que la verdad una putería, hombre.
Da una putería ver eso. Da una putería cuando usted va a otros departamentos y ve la pobreza y ve la miseria, y los ve también en su propio departamento, y los ve también en su propio municipio. Y hay vías que no se han terminado y que pavimentan 2-3 kilómetros y dicen que arreglaron los 12 kilómetros. Así se portan los políticos y así engañan los políticos a la gente, y la gente se deja meter en eso. No se metan en eso, por Dios. Piensen, analicen. El tema no es ese, el tema es mucho más amplio. El tema es que este país se lo han robado y ha sido descompensado por todos los lados. Aquí no hay vías, aquí no hay salud. ¿Cómo les parece, para terminar, cómo les parece, por ejemplo, que unos senadores archivaron la reforma a la salud? Eso que tiene que beneficiar a los colombianos. Pues la archivaron. Y 7 personas le archivaron la reforma a la salud a más o menos 50 millones de colombianos. Se la archivaron porque es que ellos son senadores. O sea, ellos no es sino levantar el teléfono y les llegan los mejores médicos a la casa. Y se enferman mucho, van a la clínica del Conto y usted no la conocen. Van a la clínica del Conto y las clínicas mejores, o van a la clínica Sofía. Son las mejores clínicas del país. Son privadas, son para ellos. Y ellos tienen la capacidad y la cachaza de archivar la reforma a la salud. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que eso se demostró que esos que archivaron la reforma a la salud fueron financiados por EPS. Es que es así, créanme. No se pongan a pensar en la vaca del gobierno, en la vaca que dijo Uribe. No se dejen embolatar con eso, por Dios. Aquí hay temas muy importantes por los cuales pensar, y entre esos está también que ellos se tienen que perfilar para dentro de 2 años, porque te hay que poner presidente. Usted se imagina otra vez gobernados por esas calañas, porque son calañas. Solamente los invito a que se informen, a que lean y a que piensen, y a que no se pongan a divagar en la vaca, que eso va a ser una narcovaca. Eso sí está claro.